Cuando un negocio crece, es muy común que el orden empiece a convertirse en caos. ¿Le suena conocido? Aquello que antes funcionaba a la perfección de repente se siente lento, complicado. Bueno, hoy vamos a analizar justo cómo superar ese desafío, cómo transformar esa complejidad operativa en una auténtica ventaja estratégica. Muy bien, esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a hablar del desafío que implica el crecimiento. Después, presentaremos la herramienta central, el optimizador de procesos. Analizaremos cómo funciona, los beneficios reales que aporta y al final, veremos cómo todo esto nos lleva a una eficiencia estratégica que perdura. ¡Comencemos! Vamos a empezar por el núcleo del problema, la expansión. Cuando a un negocio le va bien y empieza a crecer, es casi inevitable que sus procesos internos se vuelvan más y más complejos, a veces hasta ineficientes. Y lo más curioso es que esto suele pasar casi sin que nos demos cuenta. Y aquí es donde aparece la pregunta fundamental que toda organización en crecimiento debe hacerse. ¿Las operaciones son de verdad una máquina bien aceitada o se parecen más a una serie de cuellos de botella? La respuesta, créanme, no es algo menor, define el potencial a futuro de todo el negocio. El primer síntoma de este caos suele ser interno. Procesos que se demoran, tareas repetitivas, flujos de trabajo que nadie entiende bien, todo esto genera una frustración enorme en el equipo. El talento se empieza a desperdiciar en actividades que no aportan valor real, y eso, claro, impacta la moral y la productividad. Y esta frustración interna, como es de esperar, tiene consecuencias económicas directas. La falta de claridad en los procesos lleva casi siempre a cometer errores. Y no estamos hablando de pequeños descuidos, sino de errores que cuestan dinero y que afectan directamente la rentabilidad de la empresa. Al final, todo este desorden interno termina por salir a la luz. El caos operativo se traduce en entregas que no llegan a tiempo, un servicio inconsistente y, en resumen, una mala experiencia para el cliente. Y seamos sinceros, al final del día, eso es lo que más pesa. Bueno, ya tenemos claro el problema. Ahora pasemos a la solución, una herramienta estratégica que fue diseñada justamente para resolver estos dolores de crecimiento. Aquí la tenemos, el optimizador de procesos clave. ¿Y qué es exactamente? Pensemos en una herramienta que nos ayuda a identificar, analizar y, lo más importante, mejorar los procesos operativos más críticos de la empresa. El objetivo es muy concreto: más eficiencia, menos costos y mejor calidad. Y un punto muy importante: ¿cuándo es más útil esta herramienta? Quizá no tanto en la fase inicial, en el arranque, sino más bien después, en las etapas de consolidación y madurez. Es decir, es para cuando la empresa ya necesita fortalecer sus cimientos para poder crecer de una forma sostenible. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? La verdad es que la metodología es bastante clara y se apoya en 5 pasos bien estructurados. El método es el siguiente. Primero, se mapea el proceso actual, o sea, se dibuja cómo funcionan las cosas hoy, sin adornos. Segundo, se analiza ese mapa para encontrar los puntos débiles, las demoras, lo que no está funcionando. Tercero, se diseña un nuevo flujo de trabajo, uno que sea más simple y efectivo. Cuarto, se implementa y se mide su impacto con datos reales. Y quinto, un paso que a veces se olvida pero es crucial: se documenta todo para que el nuevo estándar se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora hablemos de lo bueno, del por qué hacer todo esto. ¿Cuál es la recompensa de tener un sistema eficiente? Los resultados no son para nada abstractos, son muy tangibles y pueden llegar a transformar la organización. Miren, los beneficios son claros. Aumenta la eficiencia y la productividad, los costos se reducen de forma significativa al eliminar el desperdicio, mejora la calidad del producto o servicio que se entrega, se construye una base sólida para un crecimiento sostenible, se potencia la experiencia del cliente y, por si fuera poco, el negocio se vuelve más ágil, más capaz de innovar y adaptarse. Hay que pensar en esto como una verdadera transformación. Es pasar de un estado de ineficiencia a uno de alto rendimiento. Se deja atrás el desperdicio para dar paso a la productividad. Se cambian los errores por la calidad y el estancamiento por la escalabilidad. El cambio es total. Y con esto llegamos al punto más importante. Optimizar procesos no es solo una tarea para resolver problemas del día a día. No, es un movimiento estratégico que construye las bases para el futuro de la empresa. Hay una frase que resume esta idea a la perfección: transformar la complejidad operativa en eficiencia estratégica. Ese es el verdadero objetivo. No se trata solo de arreglar lo que está roto, sino de construir una ventaja competitiva que sea duradera.
Porque al final de cuentas, el propósito de todo esto es construir una máquina de crecimiento que sea robusta, sí, pero también rentable. Un negocio donde la eficiencia no solo sea un soporte para el crecimiento, sino que lo impulse activamente. Y para cerrar, nos queda esta reflexión final. ¿Dónde está ese verdadero potencial esperando a ser liberado? En las operaciones de un negocio. A menudo la respuesta está justo ahí, en la optimización de esos procesos clave que marcan el ritmo del día a día.